Saludos, estimados cadetes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de los ángulos. Como objetivo principal de nuestra clase del día de hoy tendremos medir ángulos rectos, agudos y obtusos con el graduador u otras estrategias para dar soluciones a situaciones cotidianas. Para poder medir estos ángulos debemos primero conocer cómo son y cuáles son. Un ángulo está formado por dos semirectas que tienen el mismo origen. A este se lo denomina vértice. La unidad de medida de los ángulos es el grado, el cual está representado por un círculo pequeño arriba de los números. Para nombrar un ángulo utilizamos el símbolo que podemos observar, seguido del nombre del vértice o de los tres de sus puntos. Al vértice lo menciona en segundo lugar. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo ABC, ¿verdad? En este caso podemos solamente poner el símbolo y en la letra que está representando ese vértice, que es el B, o si no ponemos las tres letras que están representando a ese ángulo. El ángulo se calcula usando la unidad de medida que es el grado, y el ángulo puede medirse con una herramienta que se llama graduador o transportador, que es el que podemos observar en esta parte de aquí. Existen diferentes tipos de ángulo y vamos a trabajar con una clasificación según la medida de ellos. Estos se clasifican de 8 maneras. Tenemos el ángulo agudo, el cual mide menos de 90 grados, como podemos observar en la imagen. Tenemos el ángulo recto, que mide 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados. El ángulo llano, que mide 180 grados. Y finalmente tenemos el ángulo completo, que es el total de 360 grados. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados. El ángulo convexo, que mide menos de 180 grados. Y el ángulo nulo, que no mide ningún grado. Es decir, mide 0 grados. Entonces, de esa manera se han clasificado los ángulos. Vamos a ver un video explicativo de cómo utilizar el transportador o el graduador para medir esos ángulos. Observamos el siguiente video donde vamos a poder aprender cómo medimos los ángulos con el transportador. Es el centro del transportador. La pongo aquí para medir los ángulos. Utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte, que es el centro del transportador, la pongo aquí en el vértice, y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Y bueno, hemos podido ver algunos ejemplos, así trabajamos con la medición de ángulos y así utilizamos el transportador. Esto ha sido todo por esta clase, nos vemos en la siguiente.